Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy les traigo 4 noticias realmente breves, pero tan interesantes como de costumbre y como es regla, solo las encontrarán aquí. La primera, les mostraremos dónde dice que vive el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en contraste a cuál es realmente su hogar. Créanme que la diferencia demuestra por qué estamos ante un gran artista que le hace honor a su amplia carrera actoral. Luego, y para mantener la ecuanimidad, hablaremos de otro artista devenido en político, con un talento definitivamente mayor que el de Zelensky, pero con un grado de hipocresía mucho más alto también. El líder de la emblemática banda de rock británica Pink Floyd, Roger Waters, un multimillonario comunista, marxista en sentido estricto, que cuando no anda patrocinando a dictaduras rojas en América Latina, o haciendo campaña por tiranzuelos rosas como Boric y compañía, ha encontrado una nueva afición: transformar su nostalgia soviética en propaganda putinista. Sí, te contaré cómo Waters se sumó a la pequeña pero infame lista de celebridades que cortejan al tirano ruso, junto a Steven Seagal, Oliver Stone y Gerard Depardieu. Para completar el combo, un rápido repaso de la caída en desgracia de Disney. Esta insigne corporación de la industria del entretenimiento ha comenzado el 2023 con el pie izquierdo. Además de sus históricas pérdidas por la ideologización de su contenido, leído por muchísimos padres como adoctrinamiento nocivo para los niños, ya no tienen derecho de autor sobre su criatura más célebre. Sí, señores, Mickey Mouse se les escapó de las manos. A su vez, una nueva derrota signa su guerra política contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El político republicano ha conseguido quitarles su soberanía sobre Disneylandia, el distrito donde yacen sus famosos parques de diversiones. Por último, nuevos y peores accidentes ferroviarios confirman la hipótesis de mi documental sobre el caso Ohio. Un ambicioso e inescrupuloso proyecto de gente muy poderosa para dejar a la mayoría de los seres humanos sin vías de transporte y por tanto obligados a realizar muchísimas cosas que antes hacían en persona a través de la vía digital y por supuesto mucho más controlados por los gobiernos. Video muy recomendado, por cierto, que estará al final de este para que puedas verlo si no lo has hecho aún. Te lo aseguro, vale la pena. Así que sin más preámbulo, dale like a este programa para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo y comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El versátil señor Zelensky no deja de darnos que hablar. Quienes nos siguen hace tiempo ya lo saben. Desde esta casa hemos dedicado el documental biográfico más completo en lengua hispana sobre este caballero, que en su día, en marzo del año pasado, se viralizó alcanzando más de 700.000 espectadores. Pero este verano tuvimos que realizar una masiva retirada de videos por distintos problemas con YouTube. Así que hemos vuelto a publicar la pieza sobre Zelensky la semana pasada, disponible para todos quienes quieran verla. Algunas de las claves de este sujeto pasan porque ha tenido una afición desmedida por el dinero sucio, y esto lo llevó, por ejemplo, a trabajar durante 15 años como un mercenario del Kremlin. Sí, del mismo Putin que hoy asola a los ucranianos con sus crímenes de guerra. La productora de Zelensky, Bartal 95, tenía sede en Moscú, y de hecho la tuvo durante más tiempo de lo que era posible según las leyes ucranianas. Se dedicaba a vender productos de comedia basura que tenían más éxito en Rusia que en Ucrania. Y cuando comenzó a hacer pie en el mercado ucraniano fue a través de producciones en lengua rusa, dirigidas a la minoría de la población que, como él, hablaba ruso y no ucraniano. Porque aquí tenemos otro detalle de fuste. Zelensky llegó a gobernar Ucrania ni más ni menos que desconociendo su lengua vernácula. De hecho, hasta el día de hoy domina mejor el inglés que el ucraniano. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Realizar series y películas cómicas en idioma ruso para suplir una auténtica demanda del mercado de la minoría étnica rusa en Ucrania no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí es malo es financiarlo con dinero robado a los contribuyentes de ambos países y enmarcado en un ambicioso plan imperialista de Rusia para hacer propaganda de poder blando sobre un país al que históricamente
históricamente explotaron y saquearon sin contemplación, y al que tenían toda la intención de invadir de nuevo. Las pruebas a la vista. Ahora, ¿quién diría que Zelensky terminaría siendo el comandante de la resistencia? Tiene su gracia. Es que en aquellos años Zelensky, después de responderle directamente a quien hoy se supone que es su mayor enemigo, se terminó asociando con un siniestro oligarca llamado Igor Kolomoisky, que con su triple nacionalidad, ucraniana, chipriota e israelí, tampoco tuvo ningún reparo en servir a Putin y en negociar con él el nombramiento de sus sucesivos lacayos locales, como por ejemplo un ex convicto, Viktor Yanukovych, que no era otra cosa que un ladrón de autos y homicida común al que convirtieron en primer ministro y presidente de Ucrania, o al anterior sátrapa Leonid Kuchma, mundialmente conocido por decapitar a los periodistas que investigaban sus tramas de corrupción con Rusia. El caso es que todo esto ocurría en los años de amor carnal entre el oso ruso y las élites occidentales, cuando el ex agente de la KGB posaba sonriendo una y otra vez con su par estadounidense George Bush, hasta el punto que parecían más amantes que amigos. Putin asistía a Bush con un servilismo nunca visto, facilitando el ingreso de tropas estadounidenses en suelo ruso para perpetrar la invasión genocida a Afganistán, un hecho sin precedentes en los 1000 años de historia de su país. Todo esto cambió con la bajada drástica del precio de las commodities, incluyendo gas y petróleo, el verdadero trasfondo de las tensiones entre la Unión Europea y Rusia florecidas a partir de 2013, y que forzaron a banqueros corruptos como Kolomoisky, por cierto, quien asaltó los depósitos de todos sus clientes, a tener que elegir entre sus dos mecenas, o Bruselas o Moscú. Kolomoisky escogió Bruselas, pensando en su bolsillo, mientras la mayoría absoluta del pueblo ucraniano también eligió a Europa, pero por otras razones. Estaban hastiados de la eterna humillación y miseria infringida por sus vecinos abusones. El yugo del malo conocido era tan, pero tan malo que prefirieron al malo por conocer. A partir de aquel momento, el camaleónico Zelensky pasó de trabajar para Putin a trabajar contra Putin, y en el transcurso de pocos años produciría y protagonizaría una sitcom llamada El servidor del pueblo, bastante aceptable por cierto, en la cual un inocente profesor de historia, pobre, que vive con sus padres, se termina convirtiendo casi por accidente en el primer presidente honrado y humanitario de la historia de Ucrania. Este personaje lo encarna el rico y para nada inocente Volodymyr Zelensky, que con esta magistral jugada publicitaria posicionó su propia campaña presidencial en la vida real, y sin desgastarse participando en debates o entrevistas donde no podría lucirse hablando en ruso, con la fuerza de la popularidad farandulera y la sabia administración de las redes sociales, terminó haciéndose con su objetivo. Así fue como el comediante se convirtió en el sexto gobernante democrático de la nación en mayo de 2019. Y lo hizo, por supuesto, apoyado en Kolomoisky y sus amigos norteamericanos. Kolomoisky fue el artífice de contratar a Hunter Biden, el hijo del actual presidente estadounidense Joe Biden, como alto ejecutivo de Burisma Holdings, monopolio gasífero de Europa del Este. Pero bueno, más allá de esto, los primeros años de Zelensky fueron bastante complicados, incumplió la mayoría absoluta de sus promesas de campaña, y cuando los ucranianos se disponían a meterle una patada en su trasero, permítanme la vulgaridad, ocurrió la invasión, la guerra y un tratamiento mediático internacional que lo invistió como una suerte de gran héroe del siglo XXI. Sus habilidades actorales le sirvieron para lucirse en disertaciones frente al foro de Davos, las Naciones Unidas y todas las pantallas de América y Europa. Y si me permiten, hay una pieza que desde mi punto de vista se sitúa en lo más alto del ranking. Una reciente entrevista con el Times de Londres, donde siguiendo los principios del groucho marxismo, Zelensky le ofrece a su interlocutor todo lo que quiere ver. Una oficina austera, un bulto de Winston Churchill, seguramente si era francés tenía uno de De Gaulle, o si era estadounidense uno de Eisenhower o de Abraham Lincoln, un escritorio con maquetas de los aviones y barcos que pagan los contribuyentes europeos para armar a sus tropas, un retrato conmovedor de su familia, pero lo más importante de todo, su guardarropas personal y el sucucho donde teóricamente vive. E incluso, según él, le duele mucho la espalda por dormir en esa pobre litera. Mírenlo por ustedes mismos.
гардероб президента. Так, такий гардероб, ось що я ходжу. Ну, такі речі, нормальні. І ваш військовий одяг, взуття. ¡Qué pobreza!, ¿no? 25 atuendos distintos para disfrazarse de soldado. No creo que esa sea la realidad de los miles de ucranianos que sin agua, sin luz, sin comida se esconden en sótanos mugrosos de las bombas rusas que impiadosamente arrasan hasta con hospitales de niños y orfanatos. Mientras el propio Zelensky se dio el lujo de prohibirle a los varones mayores de 18 años que huyan del país, entregándolos al matadero a cambio de que blinden su propia posición de poder. Muy simbólico de lo que es el Estado. Так, Що стосується костюму того з... ну, мені здається, костюми це ось тут, що є. А, вже після хімчистки, так? Да? Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто ж зараз не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемося, так що будемо використовувати Тобто костюм. піджак чекає перемоги? Так, Скоріше. та буде, все буде. Los trajes recién llegados de la tintorería, lo pilló el periodista. Pero bueno, él no sabe si fueron o no a la tintorería, simplemente sale del paso diciendo que están listos ahí para cuando termine la guerra. Dudo francamente que Zelensky quiera que termine la guerra, porque la guerra ha sido su salvación política y económica. Sigamos viendo donde supuestamente vive y duerme. Дивувати чимось тут я не можу. Ми тут звикли, вибачте, всюди вмикати світло, тому що бережемо, як можемо. Тепер це вже звичка. Ночували ви просто тут? Так. А можна подивитись? Де? Да. Ну ладно, пішли. Отут я живу. Оце і є ліжко президента, і тут ви 24-го, 25-го? Так, так. Ну і ми спускались ще в бомбосховище. Так, а в цілому ось тут я живу. Взагалі, це, можна сказати, ваш дім, цей кабінет. Це мій дім, я тут живу. Muy bien, me sorprende la falta de objetos personales, ¿no? Elementos que cualquiera de nosotros podría tener en su habitación, si es que efectivamente usa esa habitación. Pero la realidad patrimonial de Zelensky es radicalmente distinta. En aras de la brevedad no ahondaremos en el condominio de lujo donde vivía con su familia en Ucrania. Pasemos directamente a su villa en el paraíso italiano de Forte dei Marmi, en la Toscana. Se trata de una bellísima mansión en una calle de tiendas de relojes Rolex, zapatos de Prada y bolsos de Louis Vuitton, a metros del mar Tirreno, y donde la mayoría de sus vecinos son, qué sorpresa, oligarcas rusos putinistas. En este municipio de la provincia toscana de Lucca, a 36 kilómetros al norte de Pizza y a 90 al oeste de Florencia, podemos encontrar esta preciosa fortaleza ubicada en el 104 de la calle Mateos y Vitali. 15 dormitorios, 9 baños y la consiguió a precio de ganga en 3.8 millones de euros. Por supuesto, esto no figuraba en su declaración jurada de la candidatura presidencial. Y las voces más suspicaces sostienen que allí fue a parar buena parte del crowdfunding ciudadano para financiar aquella plataforma política. ¿Quieren saber qué es lo más paradójico? Esta casa, donde sueña el retiro junto a su mujer y sus hijos, una vez que se termine su ciclo de poder, ha sido alquilada en agosto del 2022, en plena guerra, por 50.000 euros a una pareja de amigos rusos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero bueno, pasemos al próximo tema. Continúa la guerra fratricida de Pink Floyd, una banda inolvidable que brilló como un loco diamante. Polly Samson, letrista y esposa del guitarrista David Gilmour, publicó un tuit explosivo hace pocos días destrozando a Roger Waters. Reza así: tristemente Roger Waters eres antisemita hasta el tuétano, también un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, entre paréntesis, lo cual está muy bien, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia y megalómano. Basta de tonterías. Esta catarata de insultos fue avalada por su marido, Gilmour, primero con un tímido like y luego al compartir en su propio Twitter comentando: cada palabra es demostrablemente cierta. Pero el destinatario no se quedó callado. A través de Instagram, el célebre bajista emitió un comunicado hablando de sí mismo en tercera persona. Roger Waters es consciente de los comentarios incendiarios y tremendos
tremendamente inexactos que Paul y Samson hizo sobre él en Twitter. Él los refuta por completo. Actualmente está recibiendo asesoramiento al respecto. En criollo no descarta acciones legales. No ahondaré en todos los conflictos mundanos que rodean a los integrantes de este grupo que cambió para bien la historia del rock. Algunos se olvidan de la grandeza del arte para centrarse en las miserias de sus creadores. Yo no. Hoy nos toca criticar a Roger Waters porque su militancia política es profundamente nociva y a su vez él encarna a la perfección las contradicciones de una generación entera, que podríamos llamar la generación de la Guerra Fría. Pero antes nobleza obliga, vamos a reconocer que Waters ha sido un férreo defensor de un par de causas nobles. Una, la libertad del heroico Julian Assange y su labor en Wikileaks. Waters dijo de él en una entrevista: deberíamos construir estatuas de Assange en las plazas de nuestras ciudades, no castigarlo. Lo que ha hecho es exponer verdades inconvenientes. Es uno de los pocos periodistas honrados que quedan y de los seres humanos más importantes de la Tierra. De hecho, en 2020, Waters lideró una manifestación para exigir la liberación del creador de Wikileaks a las afueras del consulado del Reino Unido en Nueva York. Julian no está solo, gritó desde su megáfono. En segundo lugar, también ha criticado con atino el régimen criminal israelí y la avanzada constante y legítima contra la vida, la libertad y la propiedad de los palestinos. Cuando Waters le dicen antisemita, mienten, no lo es. Waters es antisionista y los lobbies amigos de Israel le pasan factura por decir unas cuantas verdades inconvenientes, utilizando su concepto, como que lo que ocurre en la frontera con Gaza es propio de un estado de apartheid y que ese sistema repudiable es la base sobre la cual se construyó Israel, una nación probeta. De hecho, ante las anexiones brutales de las viviendas palestinas en Jerusalén Este, esta leyenda del rock le escribió a Biden lo siguiente: ¿te gustaría, Joe, estar sentado en tu casa donde tu familia ha vivido durante cientos de años y de repente ser echado de ahí mientras te dicen esto ahora es nuestro? Ahora sí, procedamos a la faena. La lucidez del señor Waters empieza a nublarse cuando sale de estos dos temas, Assange e Israel. Él se declara comunista, al igual que sus padres, con la diferencia de que no se trata de un sindicalista docente de la primera mitad del siglo XX en Londres, sino de un señor que vive en una mansión de 1.300 metros cubiertos con playa privada sobre el lago Sagaponack, en la localidad neoyorquina de Hamptons, donde tiene como vecinos a otros connotados amantes de la justicia social, como por ejemplo George Soros. Es lógico tomando en cuenta que el patrimonio de Waters asciende a 400 millones de dólares, además de contar con más de 80 empleados, tanto para sus producciones musicales como para su vida personal. Tanto quiere a sus subordinados que hasta se casó con una, su chofer Camila Javis, ahora devenida en su quinta esposa. Yo, como liberal, no puedo hacer otra cosa que felicitarlo. El señor Waters, además de ser un gran artista, es un gran empresario. Se ha ganado su dinero honestamente, ofreciéndole emociones memorables a millones de oyentes a lo largo de décadas, y por eso su éxito es más que merecido. El problema es que según su propia óptica, la de un golfista marxista, todo esto es producto de la explotación laboral, el fetichismo de la mercancía y la alienación de las masas. Y allí es cuando el discurso incendiario comienza a desafinar. Y eso sin ahondar en que su avaricia ha llegado a los tribunales. Denunció a Pink Floyd porque él se atribuye la propiedad, sí, escuchen bien, la propiedad exclusiva de todas sus creaciones, reclamándole a sus antiguos socios y compañeros la suma de 500 millones de dólares más los gastos del litigio. Parece que no se conforma con ser millonario y también quiere ser billonario. Pero bueno, en fin. En otro giro dantesco del destino, nos lo encontramos ahora contratado, sí, literalmente contratado por el Kremlin para hacer propaganda a favor de Putin. Un tirano que mata periodistas como si fueran moscas y que, imitando a su buen amigo George Bush, al que ayudó a invadir Afganistán, ahora perpetra su propia guerra genocida contra los civiles ucranianos. Todo esto en nombre de la seguridad nacional. Entonces el selecto señor Waters nos demuestra que su comunismo selectivo puede mutar también en pacifismo selectivo o antiimperialismo selectivo. Si lo hace Estados Unidos está mal y si lo hace Rusia está bien.
reflejo de la Guerra Fría. Pero esto viene de lejos. Ya en 2018, un grupo de vigilancia ucraniano colocó al músico en su lista negra por haber justificado la anexión rusa de Crimea, diciendo que había sido provocada por el derrocamiento occidental del presidente Viktor Yanukovych, un lacayo putinista. Seamos claros, a Yanukovych, un ladrón de autos y homicida común, al que Putin y sus secuaces sacaron de una prisión mugrosa para convertir en presidente, lo derrocó el pueblo ucraniano, hastiado de sus abusos. Washington apoyó la revuelta por sus propios intereses, pero eso no lo convierte en un mártir. 2 años más tarde, en 2020, Waters publicó en su página de Facebook los recuerdos de la familia Putin en la Segunda Guerra Mundial, una versión cuasi ficticia de heroísmo soviético abnegado durante el sitio de San Petersburgo, cuando la realidad histórica innegable es que en la familia de Putin se comían entre ellos para sobrevivir. Literal, canibalismo en sentido estricto. Lo contamos en nuestro documental biográfico sobre el nuevo zar, que el año pasado superó los 2 millones de espectadores y que recientemente volvimos a publicar tras arreglar nuestros problemas con YouTube. Video recomendado para quien quiera verlo. En fin, no nos vayamos por las ramas. Ya en 2022, Waters tuvo un arrebato de decencia, o bien de prudencia, ya que las malas lenguas dicen que temía que le cancelen conciertos por su complicidad con el Kremlin. Entonces, en una carta abierta a Alina Mitrofanova, una chica ucraniana de 19 años, confesó estar disgustado por la invasión de Putin. Cito: "Es un error criminal, en mi opinión, el acto de un mafioso. Eso sí, no dejó de echarle la culpa también al otro bando. Lamento que los gobiernos occidentales estén alimentando el fuego que destruirá su hermoso país, vertiendo armas en Ucrania en lugar de detener la masacre. Resta preguntarse cómo se detiene la masacre de una invasión, saludando a los invasores amablemente". De todas formas, Waters cerró esa misiva con una proclama tan sublime como dudosa viniendo de él: "Haré todo lo que pueda para ayudar a poner fin a esta terrible guerra en su país. Cualquier cosa que no sea ondear una bandera para alentar la matanza. Eso es lo que quieren los mafiosos. Quieren que ondeemos banderas. Así nos dividen y controlan para crear una cortina de humo de enemistad que nos ciegue e impida nuestra capacidad innata de empatizar entre nosotros". Los meses pasaron y efectivamente, tras cobrarse los dividendos de su última gira, no vaciló en volver a contradecirse en forma flagrante, cuestionando a sus ex compañeros de Pink Floyd por grabar una canción con el músico ucraniano Andriy Chillinhuk en apoyo a los invadidos. O sea, él, Waters, puede mandarle cartas a los ucranianos, pero Gilmour y Mason no pueden tocar con ellos. En la cumbre de la locura, Waters dijo que su canción fomenta la continuidad de la guerra. Y esa fue una de las últimas gotas que derramó el vaso de la paciencia de sus antiguos colegas. Pero ahora en 2023, Waters terminó de sacarse la máscara, después de que le llegara un cheque en rublos envuelto en una bandera rusa. Todas sus bellas palabras quedaron sepultadas en el olvido, cuando el Kremlin decidió que sea su vocero en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se dice que fue una decisión impulsiva del propio Putin. A Vasily Nevencia, embajador ruso ante las Naciones Unidas, no le gustó nada que el músico le robe el trabajo. Declaró en Reuters: "La diplomacia rusa solía ser seria. ¿Y ahora qué sigue? Mr. Bean, yo que Nevencia me andaría con cuidado, especialmente a la hora de tomarse el té". Ustedes me entienden. Por videollamada, Waters pidió un alto al fuego, pero de todas formas justificó la atroz invasión rusa, alegando que tuvo sustento, que las víctimas provocaron a los victimarios. Con ese mismo cuento debería ser sionista, como su patrón, Putin, y defender lo indefendible de Israel, un socio histórico de Rusia desde que una socialista rusa, Golda Meir, se convirtió en la primer gobernante mujer de dicho país. Hasta el día de hoy, Rusia le da petróleo a Israel e Israel le da drones de guerra. Reparte ciudadanías a todos los oligarcas judíos cómplices de Putin, como Abramovich, Friedman y Peter Aben, entre muchos, y créanme que la lista es larga, y en simultáneo se niega a venderle armas a Ucrania. Putin fue el primer líder ruso en visitar Israel. Es un declarado amigo íntimo de Netanyahu, a quien Waters tildó con razones de supremacista racial, y gozó de su visto bueno a la hora de invadir Crimea. Waters y Netanyahu un solo corazón. Como si fuera poco, Putin tiene
tiene propiedades en la tierra del pueblo elegido, entre ellas un apartamento de lujo que le compró a su profesora de alemán de secundaria, Mina Judinskaya. Cuando ella falleció en 2017, Vladimir quedó como el único heredero. Una simple indagación en la web le hubiera bastado a Roger Waters para conocer estos pactos mortíferos entre las dos naciones. Pero no existe peor ciego que el que no quiere ver. O tal vez sí, el peor ciego es el que tapa sus ojos con billetes. De todas formas, el dictador ruso es uno más en la agenda de amigos autoritarios de Waters. Allí también se encuentra Cristina Kirchner, a quien visitó y elogió como si se tratara de una musa de los desposeídos en lugar de una cleptócrata acaudalada. Y no podía faltar Nicolás Maduro, por quien Waters ha brindado en su salud sin ruborizarse, lo que significa a su vez un brindis por la muerte de sus reprimidos y sus presos políticos. Lo mismo ha hecho por Raúl Castro y más recientemente por el chileno Gabriel Boric, a quien apoyó activamente durante las elecciones que lo llevaron a la moneda, y a quien todavía estima, pese a que se encuentre, por ejemplo, militarizando la frontera con Bolivia y haciendo tronar tambores de guerra donde no los había. Ya lo ven, The Dark Side of Roger Waters. Y hablando de hipócritas, queridos amigos, no puedo olvidarme de recomendarles muchísimo el video que estrenamos este martes, que trata sobre el insólito giro copernicano en el discurso del Papa Francisco, que tras pasarse todo el 2022 dando gestos cada vez más firmes de su disposición a renunciar, ahora ha cambiado de opinión, ni más ni menos que después de reunirse con Angelo Becciu, su antiguo número 3, a quien el propio Papa Francisco encarceló como cabeza de turco y chivo expiatorio de su propia corrupción demencial. Becciu demostró en los tribunales que el Papa Francisco desvió parte de los fondos robados de las donaciones de todos los católicos del mundo para los pobres de África directamente a la organización terrorista Al-Qaeda, dedicada a secuestrar monjas y a liquidar a cristianos en países musulmanes. Becciu había dicho con razones que el Papa Francisco no solo lo quería preso, sino también muerto, y que tenía información muy comprometedora sobre otros asuntos escabrosos que lo rodean. Bueno, el Papa Francisco recibió a Angelo Becciu con pompas y honores, ordenó liberarlo de la cárcel, se lo llevó al Palacio de Santa Marta y pese a que Becciu está condenado y con pruebas por haberse robado centenares de millones de euros, le pidió disculpas por las ofensas, le devolvió la confianza y sellaron un pacto de impunidad. Sobre esto se monta la decisión de Francisco de quedarse para siempre. Así que no se pierdan este video que estará al final para que puedan disfrutarlo. Vale la pena, hasta el último minuto. Y avanzando en las noticias del día, tras meses de intensos debates, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que le quitará a Disney el derecho de autogobernarse en el distrito donde tiene sus famosos parques de diversiones. La compañía del Pato Donald y sus compinches perdió el privilegio que tenía hace décadas, consistente en designar a los miembros del comité interno que tomaba las decisiones políticas, administrativas y fiscales sobre Disneylandia. A partir de ahora es el gobernador de Florida quien elegirá cada uno de los 5 miembros del comité y ninguno de ellos podrá estar relacionado a la empresa en los últimos 3 años. ¿Por qué ahora? Se preguntarán. Bueno, la disputa tiene un trasfondo bastante más espeso y no por ello menos demagógico. Todo comenzó con la llamada Ley de Derechos Parentales, popularizada por los medios como No Say Gay, no digas gay, una normativa que prohibía en el estado de Florida la educación sexual para niños menores de 8 años, a menos que los padres lo pidan específicamente. Después de pocos días de aprobada la medida, las autoridades de Disney salieron a confrontar públicamente con DeSantis, lo cual no deja de ser curioso porque Disney es una empresa que vive casi íntegramente de los padres. Al fin y al cabo son los que gastan en los juguetes, en las películas y en los demás productos destinados al público infantil. Pero resulta que esta fábrica de fantasías lleva mucho tiempo fusionándose con la agenda woke, que lo ha llevado a disparates como establecer que la mitad de los personajes de sus animaciones de Pixar pertenezcan al colectivo LGTBQ+, un porcentaje notablemente superior al de la población real, y otro tanto en lo referente a la representación de minorías étnicas, lo cual no hace otra cosa que reforzar una doctrina
adoctrinamiento ideológico y divisivo sobre los pequeños consumidores. Está perfecto que haya personajes homosexuales o de distintos orígenes. El punto es que ya las tramas llevan consigo una enorme carga ideológica de victimismo, de confrontación, de condena a los heterosexuales, a los varones, en fin, ya sabemos, todo el combo tóxico y nocivo que no busca integrar sino enfrentar, porque las masas enfrentadas son más gobernables. Y en ese sentido Disney se viene comportando como hemos revelado que funciona Netflix, un aparato eminentemente político. Pronto podemos hacer un documental sobre Disney, dejen en sus comentarios si están dispuestos a verlo y difundirlo. Pero bueno, el punto es que el grado de ideologización de Disney no solo ha generado pérdidas económicas importantes para esta empresa, sino que es tan eficiente que ha sido relevado por distintos estudios científicos como una de las causas de que cada vez más niños pequeños pidan intervenciones quirúrgicas para modificar su sexo, incluso sin el consentimiento de sus padres. Pero no es la primera vez que se utiliza el universo mágico de Disney para hacer propaganda de asuntos más que riesgosos. El propio Walt Disney introducía mensajes racistas y antisemitas en sus dibujos animados. Prueba de ello es que en 1938, apenas un mes después de que las fuerzas paramilitares alemanas atacaran las tiendas de los judíos en la trágica noche de los cristales rotos, Walt Disney recibió en su estudio a la cineasta favorita del Führer, Lina Riefenstahl, que había dirigido películas obscenamente nazis como Olimpia y El triunfo de la voluntad. En ese encuentro tan ameno, Walt le mostró algunos bocetos de sus nuevos personajes y ella le propuso ver su propio documental sobre los Juegos Olímpicos de 1936, donde se le prohibió participar a judíos y a gitanos. Disney llevó adelante muchas producciones para reforzar los sentimientos del supremacismo blanco estadounidense, y en un irónico giro del destino, que no deja de demostrar que los extremos se tocan, ahora la productora ejecutiva de la empresa, la Toya Revenue, ha reconocido en un video muy famoso que circula en las redes sociales que su agenda gay había sido muy bien recibida por los directivos. Pero a pesar del entusiasmo, este radicalismo posmoderno está causando desastres en los balances. Como les dije, en 2020 ya habían perdido más de un 40% de su valor de bolsa. Sus beneficios se desplomaron más del 6%. Y la pérdida de suscriptores se cuenta de a cientos de miles por mes. Una sangría incesante. Para colmo de los males, su principal protagonista, que es de hecho el más icónico, ha decidido independizarse. O mejor dicho, han decidido independizarlo. Mickey Mouse cumplirá 96 años. Y por la ley estadounidense de propiedad intelectual pasará a ser de dominio público. El simpático ratón quedará huérfano y la corporación madre ya no tendrá autoridad exclusiva sobre él. Un ejército de abogados con camisetas de Pluto y de Minnie están preparándose para hacer frente a esta realidad y demandar a mansalva con distintas argucias y decretos estatales a quienes se aprovechen para hacer uso de Mickey. Sin embargo, Ron DeSantis está dispuesto a cambiar la legislación de Florida para complicarles la vida, en una cruzada que, hay que decirlo, le ha generado cada vez más apoyo de los votantes conservadores, al tiempo que a su vez inquieta a Donald Trump, puesto que es el único rival que podría posicionarse para vencerlo en la interna del partido de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Antes de irme, señores, quiero comunicarles de dos eventos trágicos. ¿Recuerdan lo que les vengo diciendo desde mi documental sobre el caso de Ohio? Bueno, en aquel entonces había 4 descarrilamientos de trenes en el último mes. El más gravoso de todos, el de East Palestine, el tren tóxico al que le dediqué todo este documental exhaustivo, contándoles lo que nadie más les dijo sobre este tema. Bueno, desde entonces ha habido 3 más. El último en Manatee County, Florida, ni más ni menos que un tren de propano. Así que ya es el 7º descarrilamiento en un periodo de 30 días. Pero eso es en Estados Unidos. Porque en Grecia, ayer 28 de febrero, 3 vagones descarrilaron a la altura de la ciudad de Larisa, en el centro de la península helénica, dejando un saldo terrible de 36 muertos y 130 heridos. ¿Qué les expuse en este video? Que la concentración y la desinversión de las compañías ferroviarias ayuda deliberadamente al objetivo de crear un mundo sin transporte. Mientras avanzan las leyes contra los automóviles y contra los vuelos, se incentiva el uso de trenes que no funcionan, a los que cada vez da más
miedo subirse. ¿Quiénes ganan? Los que quieren que vivamos la vida a través de una pantalla, ya sea con el metaverso, con el home office o con las videollamadas. Todo está anticipado aquí. Si no lo han visto todavía, muy pero muy recomendado. Así que solo queda decirles por hoy, queridos amigos, que por favor compartan este informe en todas sus redes y grupos, lo cual es crucial para recuperar la visibilidad de nuestro canal, pues de los 2 duros meses de injusta desmonetización, y que quien quiera y pueda contribuya desde tan solo $2 mensuales a través de la opción unirse de YouTube, los links de Patreon, Bitcoin o Mercado Pago que figuran en la descripción del video y en el comentario destacado. Recuerden que quienes se unan a Patreon a partir de $5 por mes pueden disfrutar de todas mis entrevistas, todas mis conferencias, todos mis documentales y todos mis informes de los años 2020, 2021 y 2022. Contenido exclusivo para ellos. Sin más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.